La Iglesia Centro Evangelístico Sin Fronteras de las Asambleas de Dios con la pastora Jessica Alzamora te enseñará a la luz de la palabra de Dios los valores morales para transformar tu vida y poder llevar a tu familia a un encuentro real con Jesús. Bienvenidos a Principios Bíblicos. Mateo 22, del 15 en adelante. El tema que veremos en esta noche es la doble responsabilidad del creyente. Un día, los fariseos, era una secta religiosa que odiaban a Jesús y planean hacerle caer, hacerlo quedar mal, hacerlo quedar en ridículo. Los fariseos era una secta que no se llevaba con los herodianos, porque los herodianos era un grupo que estaba a favor de Herodes y los fariseos no estaban a favor de Herodes. Entonces estos dos grupos peleaban entre sí. Sin embargo, los fariseos odiaban a Jesús y los herodianos también odiaban a Jesús. A pesar de que entre estos dos grupos no había una buena relación, se unieron porque tenían un fin en común. El fin en común era destruir a Jesús. El momento en el que se unen fariseos y herodianos, planean hacer caer a Jesús, hacerlo quedar mal, para ya sentenciarlo, porque esto sucede semanas antes de la sentencia de Jesús. Entonces los fariseos consultan entre ellos y los herodianos y dicen, bueno, vamos a unirnos en esto. Imagínense, ¿cuánta gente se une para lo malo? Así sucede en estos tiempos, ¿no? En lugar de unirse para lo bueno, se unen para lo malo. Y ellos se unieron para algo malo. Y dicen, unámonos y pensemos, planifiquemos cómo lo hacemos caer a Jesús. Entonces pensaron en una pregunta y no fueron los fariseos, porque ellos habían quedado mal varias veces. Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a hacerle una pregunta a Jesús. Pero la pregunta era una pregunta que lo iba a hacer caer a Jesús. Y le enviaron. Y cuando ellos enviaron a sus discípulos, a los discípulos de los fariseos y los herodianos a hablar con Jesús, le dicen estas palabras. Mire, versículo 16, versículo B. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús discernió la malicia de ellos. Jesús conoció el propósito de ellos de probarlo, de tentarle. Y mire lo que hace. Vea lo que dice el versículo 19. Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. A ver, Jesús le dice, mostradme la moneda del tributo, o sea, la moneda con la que tienen que pagar el tributo. Mire cuál era la pregunta, ¿no? ¿Es lícito pagar tributo a César, sí o no? Jesús le dice, denme una moneda del tributo, una de las monedas con las que tienen que pagar. ¿Qué era el tributo? El tributo era un impuesto. Se refiere al impuesto. Cada persona tenía que pagar su impuesto. Dile al que está a tu lado, cada persona tiene que pagar impuesto. Dile, por favor. Dile, cada persona tiene que pagar impuesto. Ya. Así era en el tiempo de Jesús. ¿Y así es ahora? ¿O las cosas han cambiado? ¿Ah? Bueno, escúcheme. El impuesto debía ser pagado por persona. No que solo la mamá, que solo el papá, no, por persona. Y este impuesto tenía que pagarlo los hombres cuando ya eran mayores de 14 años. Y las mujeres mayores de 12. Y tenían que pagar impuestos hasta que cumplan 65 años. Entonces los judíos no querían pagar este impuesto. Aparte de este impuesto se cobraban dos impuestos más. El de las propiedades y el de la aduana. Ellos pagaban, creo que más impuestos de lo que nosotros pagamos en este tiempo.
Entonces era algo terrible para ellos. ¿Cómo es para usted pagar impuestos? Imagínese, cuando llega el mes de enero, uno tiene que pagar el impuesto de la casa. Ya mismo creo que en junio a nosotros nos toca pagar la matrícula del carro. Y así, ¿no? Cada persona le toca pagar. Si va a comprar un artefacto, tiene que pagar el 12% del IVA. Qué fácil que es si alguien viene y le dice, oye, te vendo algo sin el IVA. ¿No es cierto? Algunos dicen, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo aquí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, entonces, fíjese, le dice, traedme una moneda del tributo. En esa moneda siempre iba, en las monedas había la imagen del emperador, del rey. ¿Por qué? Porque eso decía a la gente que, por ejemplo, si había un emperador, la moneda que circulaba tenía que ser una moneda con la imagen de él. Si se cambiaba de emperador, cambiaban la moneda y tenían que poner otra moneda con la imagen del emperador. Eso significaba que él tenía dominio. Esa moneda, ¿qué significaba? Esa moneda con la imagen de él, ¿qué significaba? Dominio sobre todo el imperio romano. Donde circulaba esa moneda significaba que eso era imperio romano. ¿Y quién era el dueño? El emperador, el César. Él era el dueño. Donde circulaba la moneda era donde estaba el dueño, prácticamente, que era ¿quién? El César. Donde circulaba esa moneda, fíjense, era como que el emperador estuviera presente en donde circulara la moneda, porque ahí estaba, ¿qué cosa? Su imagen, la imagen del César, ¿verdad? También esa moneda les hacía recordar a los súbditos, como que yo tuviera una moneda aquí, ¿no? Todo el mundo tenía que recordar por esa moneda que eran súbditos ¿de quién? Del César, porque ahí estaba esa imagen. Todo el mundo tenía que saberlo. ¿Qué enseñanza tenemos aquí nosotros de parte de Jesús? Dice, mostrándole la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Qué le respondieron ellos? ¿De quién era? De César. Y allí viene la lección que Jesús nos da para nuestro tiempo, que la vamos a ver en 2 puntos. Primer punto, dad al César, ¿qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César. Y ese es el primer punto que vamos a ver. Pero antes de verlo, quiero que tú le digas a tu hermano, dale al César lo que es del César. ¿Qué significa dar al César lo que es del César, hermanos amados? Fíjese, esta palabra dad, en el original griego quería decir devolver. No solamente quiere decir dar, sino devuelvan. Devuelve al César lo que al César le pertenece. Eso es lo que quiere decir. El impuesto, Jesús quiso hacerlo ver así, y así es, como Él lo dice. Jesús quiso hacerlo ver así. El impuesto no es algo que tú lo regalas. El impuesto no es algo que tú lo das, sino es el pago de una deuda. Es devolver lo que uno debe por los beneficios recibidos. ¿Qué es lo que tenían los judíos que habían hecho los romanos? ¿Qué era lo que tenían? Tenían carreteras. ¿Habían hecho los romanos? ¿Qué tenían más? Tenían educación. ¿Qué más tenían? Fíjese. Tenían protección. ¿Por qué? Porque habían soldados romanos que estaban protegiendo. Bueno, casi no los protegían, más bien los golpeaban. Pero aparentemente era protección. Había una sociedad organizada, diríamoslo así. Bueno, por todos esos aparentes beneficios tenían que pagar los impuestos. Jesús aquí quiere decir que siendo judíos y estando bajo el gobierno romano,
ellos tenían que pagar lo que el gobierno romano establecía. Amén. Díganlo conmigo, los judíos tenían que pagar lo que el gobierno romano establecía. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, si Jesús lo dijo, eso es una ley que no hay cómo evitarla. Hermanos amados, la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, veamos lo que dice. Antes de leerlo, quiero que me escuchen. Dad al César lo que es del César, significa que hay que pagar lo que el gobierno establece que se pague, así a nosotros no nos guste. Ahí nadie dice amén, porque no nos gusta. A veces no nos gusta, ¿verdad? Pero hay que pagar lo que el gobierno establece que hay que pagar, porque así lo manda Dios. Amén. Uy, amén. Dígame, por hermano. Pues yo no le estoy enseñando algo contrario de lo que dice la palabra. Así no nos guste. Eso dice la Biblia. Amén. A mí me encanta, hermanos, mandarles mensajes con promesas de la Biblia, mensajes que los animan, que los fortalece y todos los demás. Mandarles ahí por celular y predicarles esos mensajes. Pero si yo no les predico esto, yo no les predico un evangelio completo. Estoy escondiéndome algunas cosas y Dios me va a demandar y me va a llamar a cuentas por eso. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos amados, cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, Jesús no está evadiendo el asunto, sino que está diciendo, usted debe de pagar los impuestos que el César ha establecido, porque si los rehúsa, está desobedeciendo al Señor. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuál es la enseñanza para nuestras vidas en estos tiempos? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Fíjense, si dice dad al César lo que es del César, eso significa paga lo que tienes que pagar. A veces hay personas que deben impuestos de su casa hasta de 15 años, 10 años. No quieren pagar. Cobran su sueldo y empiezan a gastárselo en otras cosas, pero no pagan primero las cosas que tienen que pagar. Y entonces, ¿qué testimonio estamos dando de que somos cristianos? Nosotros tenemos que dar al César lo que es del César. Amén. Hermanos amados, nosotros también tenemos que actuar de una manera justa. ¿Qué le parece si Santiago dice, ay, quiero tener un celular, Samsung Galaxy 4, no, el 5, el último modelo, el 5, Samsung Galaxy 5, pero no me alcanza lo que gano? Alguien por ahí le escucha y de pronto por ahí andan esos ladroncitos. Viene uno, se roba un Galaxy 5 y le dice, oye, te tengo un Galaxy 5, pero no tengo plata. No, si te lo doy a $40.
Entonces Santiago dice, $40. Gracias, Señor, tu bendición, Señor. Pastora, no sabe que me han vendido un Galaxy 4, Galaxy 5 en $40. Dios me mandó este teléfono, dice. Usted tiene que pensar que si alguien le vende un teléfono así en $40, es porque ese teléfono es robado. No es algo lícito. ¿Y qué pasa si usted lo compra? Usted lleva maldición a su hogar. En lugar de ahorrar, está perdiendo. Porque como eso es desobediencia a Dios, van a venirle cosas peores. Porque el que anda mal, mal le va. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Queremos tener una laptop último modelo. Entonces dice, voy a comprar de esas que me venden por ahí, baratas. Pero baratas, hermano. Si no le dan con una factura, si no la compra como debe ser, mejor no la compre. La idea es comprar algo que realmente nosotros estemos pagando lo correcto. Eso significa dar al César lo que es del César. Y hermanos, yo no les estoy diciendo, ay, mira la pastora lo que me está diciendo, que tengo que... No, o sea, yo se los transmito, pero yo le transmito lo que dice la Biblia. Yo simplemente le recuerdo lo que dice la Biblia. Ya está en usted obedecer o hacerse el oído sordo, y va a hacer eso, reciba pues también lo que le viene por hacer eso. Porque dice la Biblia que lo que uno siembra, eso cosecha. Y si sembramos mal, a la larga vamos a cosechar algo malo. Entonces, desde jovencitos, chicos, si les ofrecen algo así, no lo hagan, no lo acepten. Porque ustedes saben que es robado y eso no trae bendición. Diga, todo producto robado que yo lo compre, traerá maldición a mi vida. Aunque no sea un teléfono tan caro, aunque sea algo sencillo, pero haga las cosas de una manera correcta. Amén. Entonces, dad al César lo que es del César, significa pagar lo que nosotros tenemos que pagar. Les he hablado a los jóvenes, por ejemplo, pero los adultos también. De pronto alguien le dice, oye, te puedo venir y comprando cosas y así varias cosas a veces traen, ¿no?, de otros países por la izquierda. O sea, por la izquierda se dice cuando no se pagan los impuestos. Y nosotros podemos pensar, no, eso sí está bien. Hermano, escuchen, si usted hace algo malo aquí, no se sorprenda si por acá va a perder todo y mucho más. Porque eso pasa. Eso sucede. Entonces, dar al César lo que es del César significa que debemos ser honestos con los pagos que tenemos que hacer. Cuando usted coja su sueldo, no se lo gaste enseguida. Primero piense qué tiene que pagar. Los impuestos. O en el caso de personas que no tienen una casa, el alquiler. Cosas que son importantes, que son prioritarias. Y páguelas. Y no evada la responsabilidad, porque el cristiano no tiene una sola responsabilidad, el cristiano tiene una doble responsabilidad. Amén. Bien, y el segundo punto, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Dad a Dios lo que es de Dios. Fíjese, ¿qué llevaba en esa moneda? La imagen de quién llevaba en esa moneda, del César. Porque el imperio romano, el que mandaba, ¿quién era? El César. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué imagen lleva usted en su vida? ¿Qué imagen lleva usted en su vida? ¿Qué dice Génesis cuando Dios creó al hombre? ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios lo creó. Dígalo conmigo, yo soy hecho a la imagen
de Dios. Aleluya. Así como los celulares dicen atrásito, no, Made in China, Made in USA. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos una palabrita que dice Made in por ningún lado, pero nosotros somos Made in Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y hemos sido hechos a su imagen. Cuando Jesús le dice, Jesús le hace traer la moneda para que vean la imagen que está ahí. Le dice, dad al César lo que es del César. Paguen los impuestos. Paguen lo que deben de pagar. No estén comprando las cosas por la izquierda. No hagan cosas chuecas. Todo va a salir mal si lo hacen así. No va a haber bendición allí. Pero luego dice, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Si decimos que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios, imagínense, esa moneda es del César, pero aún el César es de Dios. Porque aún el César es hecho a la imagen, o fue hecho a la imagen de Dios. Entonces cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nosotros, dígalo conmigo, yo, mi ser entero, tengo que dárselo a Dios. Aleluya. Porque en usted está, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Amén. Entonces, debemos devolverle a Dios todo lo que le pertenece a Él. ¿Y qué le pertenece a Él? Nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Dad al César lo que es del César y demos a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hoy estamos aquí celebrando un culto para Dios, pero en este culto no es solo porque estamos sentados aquí, sino que hemos ofrecido nuestro cuerpo en santidad a nuestro Dios. Aleluya. ¿A cuánto les gusta vivir en santidad? Ahora, también el libro de Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿De quién es su cuerpo? De Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿De qué manera le das tu cuerpo a Dios, tu vida a Dios, tu ser a Dios? Cuando vives en tu cuerpo la santidad de Dios. Dígalo conmigo, yo vivo la santidad para Dios. Amén. Porque nuestro cuerpo es de Dios. Nadie lo ve, pero Él lo ve. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y cuando tú haces algo que desagrada a Dios, eso mancha la imagen de Dios que está en ti. Por eso dice la palabra del Señor, dad a Dios lo que es de Dios. Devuélvele a Dios lo que es de Dios. Tu cuerpo es de Dios. Devuélvele a Dios todo lo que tenga la imagen y la inscripción de Dios. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos que darle a Dios con nuestro cuerpo servicio, vivir en santidad y servirle. Debemos darle gratitud, gloria a Dios. Debemos darle todo esto constantemente. Nada, reteniendo nada para nosotros, sino que debemos entregarnos por entero a nuestro Salvador. ¿Qué más debemos darle a nuestro Salvador? Nuestro tiempo. ¿A cuánto le gusta darle tiempo a Dios? ¿Se ha leído la Biblia hoy día? ¿En qué libro estamos de la Biblia? Salmos, ¿verdad? Salmos. Tenemos un pasaje bíblico para cada día, leerlo cada día. Alimenta tu mente con la verdad de Dios y allí estarás adorando a Dios.
Amén. A mí me da pena a veces cuando veo las personas, ¿no? Solo se preocupan por su trabajo, solo se preocupan por las cosas de este mundo. Como que todo este mundo es todo para ellos. Pero yo solo quiero recordarles en esta noche que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros aquí en el mundo somos peregrinos, estamos de pasada. Tenemos que ser responsables con nuestros actos, tenemos que ser responsables con nuestras cosas, pero tenemos que dedicar tiempo para Dios. Dadle a Dios lo que es de Dios. No descuides el tiempo que tienes que darle a Dios. Ay, pastora, pero es que tengo que trabajar. Tienes que trabajar hasta de noche, tienes que trabajar hasta el domingo. Bueno, los guardias sí tienen que trabajar hasta de noche, pero tienes que tener un tiempo para dedicarle a Dios. Son palabras de Jesús. Darle a Dios lo que es de Dios. Nuestras posesiones. ¿Qué de nuestras posesiones estamos poniendo al servicio de Dios? Quizás Dios te ha dado un carro. ¿De qué manera estás sirviendo con tu carro al Señor? ¿Estás trayendo a tus vecinos para venir a la iglesia? ¿Estás invitándolos a tus vecinos y les has puesto su carro a las órdenes? ¿Estás ayudando a algún hermano llevándolo también para su casa? ¿De qué manera le sirves al Señor con tus posesiones? ¿Tienes una casa? ¿De qué manera le sirves al Señor con tu casa? ¿Invitas a alguien a tu casa para ver una película cristiana? ¿Invitas a alguien a tu casa para compartir palabra de Dios? ¿De qué manera pones tus posesiones al servicio del Señor? Talentos. ¿Tienes talentos? ¿Los estás utilizando o los tienes ahí escondiditos? Dinero. ¿Estás dándole al Señor lo que es de Dios o estás reteniendo algo por allí? Ay, no, pastor, es que yo con mi diezmo hago obra social. Ah, ¿y cuál es la obra social que hace? Le doy de comer a mis hijos. Esa es la obra social. Nosotros sí tenemos que hacer obra social, hermanos. Pero el diezmo es del Señor y no lo debemos administrar como nosotros queremos. Hay algo establecido que dice: traed los diezmos al alfolí. La alabanza. ¿Estamos alabando a Dios? Qué lindo ver, hermanos, cómo tenemos un culto de adoración, de alabanza. Me da gusto, ¿no? Ver cómo... Pero a veces hay personas que dicen: no necesito. Yo solo quiero, dicen, ir al servicio misionero y nada más. O sea, quieren servir sin buscar. Yo no entiendo cómo pueden dar sin recibir. Nosotros tenemos que recibir para poder dar. Acciones de gracias, adoración. Debemos dar a Dios lo que es de Dios sin retener nada. Dile que está a tu lado: dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y no retengas en tu vida lo que es de Dios. Amén. Jesús, en su sabiduría incomparable, hermanos, tiene una enseñanza que es eterna y nunca pierde su actualidad. El principio que enseñó aquí es que nosotros debemos cumplir nuestra doble responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. En este tiempo ya no es con el César, en ese tiempo el gobierno romano era. En este tiempo tenemos una responsabilidad con nuestras autoridades, que es pagar nuestros impuestos, obedecer a las autoridades, lo que está establecido. Los que manejamos vehículos, si dicen no se pase la roja, pues no se pase la roja. Y si lo cogieron en una que se pasó la roja, pague la multa para que aprenda. Es así. Tenemos que ser honestos y pagar, dar al César lo que es del César. Pagar los impuestos a tiempo, pagar lo que tenemos que pagar. Y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Dios nos ha dado una vida, nos ha dado salud, nos ha dado un cuerpo con el que tenemos que glorificarle y hacer lo que a Él le agrada. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04.
Agradecemos por su contribución. Tu gracia. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.